arrancar. Hoy continuamos con una serie que empezamos la semana pasada, que hemos titulado Su gracia es mayor que. Como decíamos la semana pasada, pues siempre 4 o 5 semanas antes de Semana Santa tenemos una serie vinculada con la obra de Cristo en la cruz, y la Biblia nos recuerda que por gracia somos salvos. Entonces quisimos traer este tema, un tema inspirado, por lo que toma el nombre de un libro del pastor Kyle Hildeman, mismo nombre, donde habla de la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios es mayor que, utilizando, y no sé si te lo recuerda, lo tuvimos, seguramente lo vio en el colegio primario. Recuerdo que mis hijos los tuve que ayudar con esa ecuación matemática del símbolo que es mayor que es como una punta de flecha, mayor que y menor que. Entonces vamos a estar viendo mucho esa ecuación de cómo la gracia de Dios es mayor que, y vamos a tener una línea en blanco donde usted puede poner lo que quiera, y puede poner la situación, el problema, lo que sea, y la gracia de Dios siempre va a ser mayor. Esta serie está basada en lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice en su primera parte: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuán importante es recibir la gracia? ¿Cómo entenderla es el punto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué representa para mí la gracia de Dios? Y por eso estamos aquí. Y es muy importante la gracia de Dios, porque la Biblia nos advierte que estemos muy pendientes de ella, de que nadie la deje recibir, nosotros y más nadie, porque tiene unas connotaciones sumamente importantes. Y yo espero que esa sea nuestra oración todos los días. Señor, no permitas que yo deje de percibir, de recibir la gracia, y ayúdame a ser un mensajero de tu amor para que los otros puedan recibir de la gracia que tú también has derramado para ellos. ¿Y por qué es importante? Porque pues no recibirla, no entenderla, no estar claro con ella es muy peligroso. Si llegamos a perder la gracia de Dios, no solo seremos incapaces de recibirla o de entender lo que hemos recibido a través de la obra de Cristo, sino que desarrollaremos una raíz venenosa. Y eso lo dice la segunda parte del verso 15 que leímos en capítulo 12 de Hebreos, que dice así: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. La gracia de Dios está vinculada con muchos factores en nuestra vida, pero no recibirla puede llevarnos a encontrarnos en un lugar, en una situación en la cual desarrollemos una raíz de amargura venenosa en nuestra vida. Así que es sumamente importante no solo experimentarlo porque lo que ella trae, sino experimentarla por lo que nos ponemos en riesgo de no recibir, o de recibir si no la recibimos si no la aceptamos en nuestro corazón. La primera sesión de la semana pasada la hablamos de que la gracia de Dios es más grande que nuestras debilidades. Y si no estuviste la semana pasada, te invito a que vayas a nuestra cuenta de YouTube, donde estamos subiendo todas las prédicas de Vida Abundante Panamá. Así que allí debe estar la prédica de la semana pasada. Te invito a que te conectes allá y la veas rapidito. Y también esta semana vamos a estar hablando de otra cosa, otro aspecto de la ecuación que hemos estado viendo de la semana pasada, que su gracia es mayor que nuestros errores. Porque es así, no hay error tan grande en tu vida, no hay error tan feo que podamos haber cometido, tan doloroso, que su gracia no sea capaz de sobrellevar. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor como siempre, rogándole que nos hable, que nos rete, que nos confronte y que nos moldee nuestro carácter conforme a su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Rogamos, Dios, que nuevamente la tecnología no sea impedimento para que podamos recibir de tu palabra el día de hoy, Señor. Padre, ruego que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, e inspirándonos, Señor, a entender, a recibir esa gracia que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, por ocupar nuestro lugar en ese lugar. Gracias por ocupar y llevar el castigo que era sobre nosotros,
La condenación que era sobre nosotros, tú hoy nos haces libre por la obra que hiciste en la cruz. Te agradecemos, Señor, por esa gracia inmerecida que has derramado con nosotros. Ayúdanos, háblanos en esta mañana, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para entender la gracia, necesitamos, creo yo, dos cosas, por lo menos dos cosas. La primera es entender por qué necesitamos la gracia. Y cuando hablamos de ella, no podemos dejar de hablar del pecado. No podemos apreciar la gracia si no entendemos bien lo que es el pecado. No podemos hablar de Cristo como Salvador si no hablamos y entendemos de qué Cristo nos ha salvado. En Romanos 3:23 habla la palabra claramente. Dice así, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Si vemos aquí, ¿a quién involucra esto? Pues a todos. Aquí no habla de que, bueno, los de esta raza o los que viven en esta parte del mundo. No, 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 no. Habla de todos. Dios sé que todos hemos pecado. Tú y yo tenemos ese problema de que hemos pecado y que seguimos pecando. El problema es que cuando vemos un verso así, decimos, sí, yo he pecado, ok, yo he pecado, pero no he pecado así como que mucho. Y comenzamos a compararnos con otras personas. Y decimos, bueno, yo sí he pecado, pero yo no soy como el vecino. O yo no soy como fulanito de tal que dejó a su familia. O yo no soy como tal que lo metieron preso por malversación de fondos. O yo soy como el otro. Comenzamos a compararnos. Y el punto es que comenzamos o tratamos de minimizar nuestro pecado al compararlo con el pecado peor de otra persona. Y así comenzamos a sentirnos mejor. Y al final, ¿sabes qué estamos haciendo? Cuando nos ponemos con esa actitud, ¿sabes qué estamos haciendo? Siendo orgullosos. Y créeme que el orgullo es peor del pecado con el cual nos estamos comparando, con el cual nos sentimos mejores que el otro. El orgullo nos catapulta, porque si hay algo que pasa es que Dios no soporta el orgullo, Dios lo rechaza y la Biblia es clara con eso. No sé si te pasa, pero bueno, creo que pasa muy a menudo. A mí me pasa, no sé si a usted, pero creo que sí. Y sabes que creo que nos pasa más a los hombres. Ojo con esto. Cuando nos enfermamos, no lo reconocemos, no lo negamos. Estamos con una gripe que nos está matando, que nos duele el cuerpo, la famosa rompehuesos. Acá en Panamá le decimos la rompehuesos, que es una fiebre que te duele en las coyunturas, los hombros, los codos, todo te duele. Pero tratamos de vivir y pretender de que no estoy enfermo lo más posible, hasta que no puedo más. Siento algo de fiebre y bueno, es algo leve que está pasando. Es una calentura normal, eso pasa de vez en cuando. Mi cuerpo está luchando con una bacteria o con un virus dentro de él, pero simplemente estoy un poquito con fiebre, pero hey, yo voy. No, yo estoy bien. Oye, pero tómate algo, mira. Oye, ¿por qué no vas al doctor, hombre? No sé si te pasa, a mí me pasa. Y usted le puede preguntar a Fabiola y Fabiola va a decir, oye, pero sí, se pone necio, se pone como bruto y no quiere ir al doctor. No sé si te pasa, tía. Y a veces nos dicen, oye, pero ve al médico, mira que, oye, si tienes un poquito de fiebre, ¿por qué no vas antes que se ponga peor? No, 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 yo estoy bien, el malestar va a pasar. Pero tú sabes por qué no lo hacemos. Tú sabes por qué no reconocemos de que estamos enfermos. ¿Sabes por qué? Porque eso representa que debemos cambiar algo. ¿Qué tenemos que cambiar? Mi rutina, porque probablemente tengo 50 reuniones en el trabajo hoy, mi agenda, mis compromisos. Si estoy enfermo, debo cancelar todo eso. Mi vida o mi día se detiene. Probablemente debo recostarme un rato y eso representa que tengo que invertir tiempo recostado. Y si estoy descansando, no puedo estar trabajando, no puedo estar, qué sé yo, generando plata para la casa, no sé, no sé. Entonces, en fin, pretendo no estar enfermo porque resulta que no tengo que cambiar mi rutina. Lo que es cierto es que si no cambio mi rutina, nunca nos vamos a sentir mejor. Si no descansas, si no
Si no tomas un break y de repente te hidratas, qué sé yo, duermes un poco más, te tomas tus medicamentos al momento, o si el doctor te dice, mira, necesito que te pongas una inyección. No, 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 doctor, pastilla, pastilla. Necesitamos así ese cambio. Y lo que pasa con el pecado es exactamente lo mismo. No reconocemos que tenemos una enfermedad que nos agobia, entonces la gracia de Dios no significa nada. No representa una cura para quien está enfermo con el virus del pecado. El punto es que todos tenemos ese problema, el pecado. Y la Biblia habla también de su consecuencia. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, pues la paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia, no solamente habla del pecado como algo que nos asedia, con el cual vivimos, sino que tiene una consecuencia. También Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 5, que el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva pecaron. Ya sabemos cómo llegó el pecado. Sabemos cuál es el problema, el pecado. Y sabemos cuál es el diagnóstico, la muerte. Pero aquí entra la solución, aquí entra el remedio, aquí entra el medicamento que necesitamos, la gracia. Romanos 5:15 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Me parece que el apóstol Pablo, es cierto, reconoce por lo que dice, ¿no? Por lo que dice, él reconoce que el pecado es un tema serio, porque mira lo que dice el versículo. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Él dice, ok, bueno, muchachos. Hey, sí, el pecado es algo serio, pero la gracia es mayor. ¿Mayor que la gracia de la gracia maravillosa de Dios, dice el versículo? Y el regalo de su perdón es mayor que, sí, ponle el pecado más grande que quieras, pero la gracia siempre va a ser mayor. Esa es la grandeza de la gracia. Más grande que cualquier error que tú y yo hayamos cometido. Y lo mejor es que Dios está lleno de gracia. Pablo nuevamente en el libro de Efesios, capítulos 1, versículos 7 y 8. Dios, y hago un alto aquí, en esta frase que voy a leer. Dios es tan rico en gracia y bondad. Y me quedo allí. Es tan rico, Él tiene para derramar y regalar gracia y bondad sobre tu vida. No importa el error. Dice, esa que compró nuestra libertad, con esas dos compró nuestra libertad, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. El virus que teníamos lo libró y desbordó, dice, desbordó, es que tengo tanta, dice Dios, tengo tanta bondad para ti, que la desbordó, o sea que llenó tu envase y se bota esa bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. La gracia de Dios viene acompañada de otros ingredientes, bondad, sabiduría, tú y yo que necesitamos tanta sabiduría para tomar decisiones, y entendimiento. Desbordó en bondad, rico en gracia, comprando nuestra libertad, dándonos perdón. Esa es la forma en que Pablo explica que nuestros pecados son perdonados a través del efecto gracia. Lo segundo que debemos entender es, lo que debemos hacer para entender la gracia, es que la gracia es una experiencia. Necesitamos una experiencia. Hasta que hayamos experimentado, realmente no entenderemos que la gracia. La semana pasada hablábamos de que usted puede leer muchos libros sobre el romanticismo, sobre enamorarse, sobre todos los aspectos químicos que ocurren en el cuerpo cuando usted ve a esa persona que le voltea al mundo. Pero hasta que usted no se enamore como es, usted no va a entender lo que es enamorarse. Y por eso es importante que experimentemos la gracia, no solamente entendamos el concepto que, como hemos explicado hace un momento, pero también que la vivamos. Y el apóstol Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, utiliza la palabra gracia más de 100 veces
mientras le explica el concepto de la gracia a los nuevos creyentes. Sin embargo, contrario a Pablo, nuestro Señor Jesucristo no mencionó la palabra gracia. En los evangelios, más que hablarlo, Jesús lo enseñó con parábolas y lo enseñó en la forma en que él actuó, demostrando la gracia. Juan dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad y la derramó con su vida ante todos. Y nos enseña con ejemplos e historias, experiencias, qué es la gracia. Obviamente la obra de Cristo en la cruz es la obra más grande de gracia que él hizo. Sin embargo, yo quisiera hoy compartir algunas historias que ocurrieron alrededor de la vida de Jesús. Porque es muy fácil, bueno, decir, ¿sabe que Cristo murió en la cruz y ese es el mayor ejemplo de gracia que tenemos? Sí, es el top, obviamente. Es muy fácil enfocarse en ese, pero quiero que vayamos a ver 3 historias en los evangelios, donde podemos sacar un aprendizaje sobre experiencias de la gracia. Vamos a ver primero rápidamente, Lucas capítulo 5. Jesús sana a un leproso. En aquellos días, si era diagnosticado con lepra, nunca más sería tocado hasta que fuese sanado. La medicina no estaba lo suficientemente avanzada como para que eso pudiese ocurrir. Así que me sacaban del pueblo, me sacaban del lugar donde yo estaba. Tenía que irme a vivir solo. Y a veces se formaban pandillas de leprosos con los cuales se sostenían unos a otros. Imagínate si esta pandemia ha sido difícil para nosotros, no poder abrazar a alguien, no poder darle un beso en la mejilla a alguien, un estrechón de mano, un abrazo a un buen amigo. Ahora imagínate vivir sin nada de eso, sin apretones de manos, sin palmadas en la espalda, sin un beso en la mejilla, sin nadie que te pudiese tocar, ni siquiera tu esposa o tu esposo. Eras impuro, no podía tocarte a nadie. Imagínate una vida así con lepra. No puedes estar ni siquiera en el mismo espacio físico. Tenías que abandonar la casa e irte a vivir, quién sabe, a la mejor de tus suertes. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 13, cuando Jesús se encuentra con este leproso, que le pide que lo sane, dice la palabra, a mí esto me parece fascinante, no sé si a ti te parece fascinante, pero a mí eso me parece fascinante. Dice que Jesús extendió su mano y lo tocó. Y dijo, sí quiero, dijo, queda sano. Y la palabra dice que al instante la lepra desapareció. Lucas relata antes que Jesús lo sanara, extendió su mano y lo tocó. ¿Pero qué hizo? Él no tenía que haber hecho eso. Según lo estipulado por la ley, no debía tocarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué hizo eso si él podía? Como hizo con los otros 10 leprosos en otro escenario, en otra historia, los fue sanando en la medida que se fueron caminando para reportarse ante el sacerdote. Lo pudo haber dicho, ¿sabe qué? Así como con el centurión, que el centurión manda tu palabra y él se va a sanar. No tuvo que ir ni siquiera a la casa de él. Pudo haber orado a la distancia y sanarlo. Y entonces tocarlo. Pero interesantemente lo tocó antes de sanarlo. Y aquí creo que hay algo importante respecto a la gracia que podemos aprender. En el actuar de nuestro Señor Jesús veo 2 cosas. La primera es que el milagro de sanarlo revela el poder de Jesús. Sí, totalmente. Pero el toque de Jesús revela su gracia. Jesús no le dice al leproso, primero tienes que limpiar tu vida para luego recibir la gracia. Jesús no dijo, no, déjame sanarte primero para luego abrazarte y demostrarte mi gracia. Eso me lleva al primer punto de esta mañana. Mi condición, cualquiera que sea, no me descalifica de la gracia de Dios.
Lo que quiero que aprendamos aquí, familia, es que tú no necesitas limpiar tu vida de tus errores antiguos, esos errores que oscurecen tu vida, esos errores por los cuales te sientes avergonzado, humillado, por esos errores que quizás estás pagando las consecuencias de lo mismo. Porque ante los ojos de Dios no necesitas cambiar tu condición, porque eso no te descalifica de la gracia de Dios. Y aquí va la primera ecuación del día de hoy. Su gracia es mayor que, o no sé si lo estás viendo, mayor que mi condición. Nuestros errores del pasado han tenido efectos hasta el día de hoy. Caran afligidos. Pero Jesús no te dice, ¿sabes qué? Resuelve eso primero y entonces vienes y hablamos tú y yo para perdonarte, para derramarte de mi gracia. Jesús toca al leproso justo donde está y en la condición en la que está. Yo me imagino, porque yo he visto, leído, mejor dicho, no he visto, bueno, sí, le he visto reportes de las personas cuando están con esos estados, que ya gracias a Dios es una enfermedad que ha sido bastante controlada, gracias a Dios, por el conocimiento que le dio el hombre para estudiarla y poder controlarla muchísimo. Hay muy pocos casos de lepra en el mundo, muy pocos. Pero hay gente que se le cae la nariz o se le cae la oreja o comienzan a perder la piel de sus brazos y lo que se le ve es prácticamente el hueso y la carne putrefacta. Imagínate ese escenario, o sea, imagínate ver gente, no he visto, pero he leído casos, gente que pierde el párpado, o sea, se le cae el párpado, o sea, su ojo nunca se cierra, el párpado nunca, entonces tiene los dos ojos, las dos pepas ahí abiertas. Eso no debe ser agradable verlo, para nada. Pero a Jesús no le importa la condición por más fea y desagradable que sea para ti. Dios no fija que la gente te mire como un leproso espiritual o un leproso en comportamiento. A Él no le importa. A mí me parece esto enorme. La pregunta que te hago hoy, ¿cuál es nuestro impedimento? No, es que necesito ordenar mi vida primero para luego ir a la iglesia. Necesito ordenar esta área en mi vida para poder volver a orar. Es que necesito tener control sobre esta lucha, sobre esta adicción, sobre este problema, para entonces poder leer la Biblia. Cuando logre poner mi relación en correcto con mi esposa, entonces vamos a ir a la iglesia. Cuando limpia esto, cuando resuelva aquello, entonces voy a volver a Dios. Es que tengo que arreglar esta situación primero. Se nos está cayendo la piel, se nos cayeron los párpados, las orejas. Somos un desastre. No pudimos arreglarlo antes, pero creemos que lo podemos arreglar. Pero sabes que Dios no necesita que arregles las cosas. Déjalo que Él venga, te toque, te sane y te arregle. Eso es lo que hace la gracia. Te toca y te sana. No tienes que limpiarte, no tienes que arreglarte, no tienes que lavarte. Ven tal y como eres, porque su gracia la encuentras allí mismo, en el peor lugar donde tú estás. Allí está la gracia, porque mi condición, cualquiera que sea, no me descalifica de la gracia de Dios. Es cierto que delante de Dios todos fuimos descalificados. No somos lo suficientemente buenos. Incluso en nuestro mejor día, en tu día más brillante, en el mío más brillante, no somos ni llegamos a la sombra de la santidad de Dios. Pero Dios en su gran amor y su gracia no me descalifica. Hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No importa tu pecado, no importa tu pasado. Tú no tienes que llenar un formato para que te pongan la vacuna de la gracia. No tienes que llenar un formulario. No es para los mayores de 60 años. Es para todos, para todo el mundo está la gracia de Dios. No importa el virus del pecado.
que tengas en tu ser. Quiero contarte otra historia. Juan capítulo 8. Jesucristo está enseñando bien temprano en la mañana. Hay gente ahí en las, ¿cómo se llama? Los alrededores del templo. Juan capítulo 8 está, como te digo, está enseñando allí. Hay un grupo de personas y se acerca un grupo de religiosos al patio. Entran al patio y agarran a esta mujer sorprendida en un acto de adulterio. La tiran desnuda. Yo siempre me pregunté dónde está el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Porque hasta donde sé la ley era para los dos, independientemente hombre o mujer, piedra para los dos. Pero bueno, probablemente así mismo como la encontraron en el acto, probablemente alada de sus cabellos, parcialmente desnuda o probablemente desnuda. Porque si la encontraron en el acto, no la encontraron con mucha ropa, ¿ok? La tiran probablemente solo cubierta con la sábana. Uno de estos hombres se presenta a la acusación y le dice, hemos encontrado a esta mujer en la cama con otro hombre, sorprendida literalmente en el acto del adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Yo me imagino la escena. Esta mujer avergonzada, porque no solamente era frente a los religiosos, había gente que estaba con Jesús antes de que ellos llegaran, escuchándolo hablar, alrededor del templo, o sea que estaban en plena ciudad, o sea que todo el mundo pasando por ahí y vieron ese espectáculo. Jesucristo se inclina a tierra y comienza a escribir. Créame que yo le voy a preguntar cuando llegue al cielo, ¿tú qué estabas escribiendo? Me imagino que mucha gente le va a preguntar eso. Sabiendo que los líderes religiosos estaban tratando de tenderle una trampa, Jesús se incorpora y les dice, Juan capítulo 8, versículo 7. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se inclina y sigue escribiendo. Comienzan a oírse caer las piedras. Pum, 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 pum. Y comienzan a retirarse, perdón. Jesús vuelve a incorporarse y mira a esta mujer. Yo trato de imaginarme la mirada de Jesús a esa mujer. Juan capítulo 8, versículo 10. Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Me imagino que ella, vergonzada, y a los pies del maestro, dice, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar más. Cuando yo veo esa historia, veo a un Jesús que no la condena, pero la conoce. La Biblia nos enseña que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Seguro te conoce a ti, igual que la conocí a ella, seguro me conoce a mí. Conoce la Biblia, dice que conoce el número de los cabellos de mi cabeza. Seguramente tenía registrada cada mililitro de lágrima que tú has derramado, igual que el que ha derramado esa mujer. Seguro la conocía. Seguro conoce la situación, conoce el trasfondo de donde vienes. Conoce de que no podemos salir de esa situación por nuestros propios esfuerzos. Por eso es que necesito la ayuda de un Salvador. Por eso es que le dice, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a hacerlo más. Una mujer sorprendida en pleno acto, traída para ser enjuiciada, expuesta delante de personas a la vergüenza, a la vista de muchos. Acuérdate que ocurrió en los predios del templo. Y si hay algo que en un pueblo hay mucha gente alrededor en el templo, no hay duda de la culpa, fue sorprendida en el acto. Quebrantada y expuesta, criticada ante todos. La verdad es que yo no puedo imaginarme un día más vergonzoso en su vida. Pero lo bueno es que ahí entra la gracia de Dios. Porque el día más vergonzoso de su vida está a punto de convertirse en el mejor día de su vida, cuando se encuentra con el Salvador. Esto me lleva al segundo punto.
Segundo punto de hoy. Mi vergüenza, la vergüenza que causa mis errores, ¿ah? Ok, porque recuerden que estamos hablando de los errores. Mi vergüenza no invalida la gracia de Dios. Muchos de nosotros mantenemos la vergüenza por aquello que hemos hecho. Pero hay una verdad muy importante sobre su gracia y es la segunda ecuación de hoy. Su gracia es mayor que mi vergüenza. Yo no creo que Dios nos dé la gracia para librarnos de la condenación, pero nos deje viviendo con la vergüenza de eso que nos libró. Yo no creo que Dios quiere que tú y yo vivamos cargando la vergüenza del error que cometimos. El punto es que muchos de nosotros, como hijos de Dios, vivimos con una actitud de no perdonados. Hemos recibido la gracia, pero no la hemos experimentado, no la hemos vivido. Y seguimos viviendo con la vergüenza de los errores del pasado. Cuando la Biblia dice, hey, no es así, no es así. Jesús pagó el precio por ese error. Él perdonó nuestro pecado, derramó de su gracia, como dice el salmista. En el 103, versículo 12, tan lejos, dice, tan lejos como está el oriente del occidente, dejó alejado de nosotros nuestras rebeliones. Él alejó nuestro pecado de nosotros. Nuestra rebelión también, dice el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 19, perdonará nuestras culpas y arrojará nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Allí no hay nadie que la pueda ir a buscar, porque es imposible de que alguien pueda buscar. Y se aseguró de que fuese un lugar donde ningún ser humano puede ir a buscarlo. Físicamente ningún humano puede ir a las profundidades del mar. Y se caía hasta los ojos. Tú y yo no debemos vivir con esa nube gris de la vergüenza sobre nuestra cabeza. Jesús te dice hoy, pagué el precio por lo que no hay condenación. Uno de mis versos favoritos de la Biblia, igual que Mateo 28:20, este es uno de mis favoritos. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú entregaste tu corazón a Cristo, sabes, no hay condenación. Nadie puede levantar un dedo en contra tuya. Todos deben salir como esos religiosos, soltar las piedras. Nadie puede lanzarte nada. Porque no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ya basta de caminar con la cabeza agachada. Porque Cristo nos has hecho libre de esa culpa. Levanta tu rostro. Levanta tu rostro. No hay por qué esconderse. Por último, quiero traerte una última historia. Poco después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos. Se le apareció varias veces a sus discípulos después de la resurrección. Si vamos a un poquito antes de la muerte de Cristo, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iba a ser crucificado. Pero Pedro, que siempre fue zafado, nunca dejaremos, dijo, nunca dejaremos que eso suceda. Te defenderemos hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando los soldados fueron a arrestar a Jesús, Pedro hay que reconocerlo, ¿eh? Pedro fue valiente, dice que sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote que fue ahí también. Jesucristo lo sanó, recuerdan el pasaje. Pero esa valentía no duró mucho. Cuando Jesús fue llevado para enjuiciarlo, estaba parado fuera, viendo desde lejos. Y 3 personas lo identificaron, usted conoce el pasaje, y lo relacionaron con el maestro. Y Pedro negó estar vinculado con él y el gallo cantó. Si nos vamos a Juan capítulo 21, ya terminando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vemos una hermosa imagen de la gracia de Jesús sobre la vida de Pedro. Dice la palabra de Dios que se habían ido a pescar, seguramente desanimados. Eso es lo que yo percibo de lo que relata Juan.
Eso es lo que yo percibo. Recuerde lo que hemos estado estudiando en los grupos de discipulado sobre el entendimiento y el estudio de la palabra de Dios. Yo tratando de ponerme en ese lugar, en la sesión 2 que vimos, tratando de ponerme en lo que la Biblia enseña, entender el entorno y las actitudes de la persona. Me parece que esa ida a pescar, más que eran pescadores, era la frustración de buscar algo que los sacara de ese escenario donde habían sido revueltas sus emociones. Habían ido a pescar desanimados y Jesús se les aparece a las orillas del mar. Una escena familiar que ya había ocurrido 3 años antes en Lucas capítulo 5. El mismo, por lo menos el mismo lago, el mismo mar. ¿Ok? Cuando Jesucristo llama a Pedro, a Juan y a Santiago que estaban pescando. Era en el mismo mar. No puedo decir que era el mismo lugar exactamente. Probablemente eran los mismos barcos que tenía Pedro, que tenía Andrés, su hermano, tenía Juan y Santiago. Los mismos discípulos o los mismos pescadores, Jesucristo, el mismo mar, probablemente la misma playa, el mismo barco. El maestro se encuentra en la playa y como no habían pescado nada, dice que echen las redes. Y milagrosamente otra vez sacan una gran pesca. Juan lo reconoce, ¡es Jesús! Y ahí Pedro se vuelve loco y se tira y bueno, él los invita a que coman, a que traigan algo del pan, de los peces que habían capturado. Ya tenía un fuego encendido esperando el pescado. Sacó pan, dice la palabra, y comenzaron a comer. Y allí en la playa Jesús le dijo a Pedro, o le da a Pedro, mejor dicho, una oportunidad de ser humilde otra vez. Y le pregunta, ¿me amas más que a los demás? Usted también conoce el pasaje, Juan 21. Él le respondió sin presumir esta vez. Jesús le dio una sencilla instrucción cuando le dijo, sí, yo te amo. Hey, ve y alimenta a mis corderos. Esto para mí fue una forma simbólica de decirle a Pedro, hey, enseña la palabra a los seguidores, a mis seguidores. Otra vez le pregunta a Pedro, hey, Pedro, ¿me amas? Una vez más, Pedro le contesta, sí, te amo. Jesús le dice, ve y cuida mis ovejas. Y tratando de entender un poco el pasaje, creo que quería que Pedro se ocupara de las necesidades espirituales de los seguidores de Cristo. Una tercera vez le pregunta Jesús, ¿pero me amas? Esto fue difícil para él. Si alguien te pregunta 3 veces la misma, yo creo que es porque no cree mucho en tu respuesta. Es como cuando le preguntas a tu esposa o le preguntas, ¿qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? No. Te pregunta 3, 4 veces. Este no fue el caso. Jesús sabía que Pedro la amaba. Jesús le estaba dando a Pedro la oportunidad de profesar su amor en voz alta 3 veces. Probablemente porque lo había negado también 3 veces hace unos días atrás o semanas. Jesús iba a dejar a sus discípulos pronto. Jesús ya no podía ocuparse de las necesidades espirituales de sus seguidores en presencia y estaba entregándole un trabajo muy importante a Pedro y a sus otros discípulos. Por eso le dio esas 3 instrucciones. Pedro era el más valiente de los discípulos, era un líder, cometió un error y Jesús no quería que ese error le hiciese pensar de que el potencial que Jesús había visto en él no lo era. Con estas 3 preguntas, preguntas, sí, porque le pregunta 3 veces lo mismo, y las instrucciones que le da de que cuida mis ovejas, cuida mi redil, fue la otra. Jesús restauró a Pedro. Venía mucho trabajo para los discípulos. Usted sabe lo que ocurre en el libro de los Hechos. Y Jesús quería bendecir a Pedro restaurándolo a pesar de su error. La historia de Pedro en Juan capítulo 21 nos da esperanza.
nos da aliento y creo que ilustra una verdad gloriosa. Y es el punto número 3. Mi error no me deja fuera del alcance de la gracia de Dios. Y vamos a la tercera ecuación de hoy, porque su gracia es mayor que mi error. Familia, su gracia es más grande de cualquier cosa que hayas hecho, de aquel error y de la vergüenza que eso conlleva. Es más grande que cualquier condición en la que hayas estado o en la que estás. No importa lo lejos que hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, su gracia siempre es mayor. No importa cuántas veces hayas recaído, no importa cuánto, con qué frecuencia te has derrumbado, la gracia de Dios está allí sin importar el estado leproso en la cual podamos estar, sin importar la vergüenza que conlleve el error que cometiste. Puede que nuestros errores nos hayan lastimado y más aún, puede que nuestros errores hayan lastimado a otros. Yo no quiero aminorar eso. No quiero descartar las personas que quizás nuestros errores hayan lastimado. No, para nada. Lo que quiero engrandecer es la gracia de Dios, que es real y verdadera y lo mejor para ti y para mí. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Dios no se ha rendido contigo y no se va a rendir. Tú no te rindas. Quiero invitarte a que le des una oportunidad a la hermosa gracia de Dios. Tú y yo no somos menos amados por nuestros fracasos. Y hay una cosa importante que quiero recordar del último punto. Pedro respondió al nuevo llamado que Jesús le dio a través de su gracia. La pregunta es, ¿cómo tú vas a responder? Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Te exaltamos, Dios bueno, poderoso, grande y majestuoso, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Señor, gracias por enviar a Jesús, porque en Él tenemos, dice tu palabra, Señor, que tú, Dios Padre, eres rico en gracia y bondad. Y a través de la sangre de Cristo nos las has derramado y has comprado sobre nosotros y has desbordado esa gracia sobre nosotros. Señor, tú conoces cada corazón aquí presente. Te pido, Dios, que, Señor, si hay un corazón que dice, tengo sed de tu gracia, necesito ser desbordado de tu gracia, yo te ruego, Dios, que tú derrames de tu gracia hoy, por la obra de Cristo, que tu Santo Espíritu toque cada corazón, llene cada corazón, Señor, restaure cada día, Señor, de la vergüenza, del dolor, que restaure, Señor, ese llamado que tú has dado a mis amigos y hermanos. Cada uno, así como Pedro fue llamado, Señor, tú nos has llamado a nosotros. Dios, restaura ese llamado por tu gracia. Levanta, Señor, los nuevos Pedro, las nuevas Pedro, Señor, de esta generación. Levanta a esos hombres y mujeres, Señor, que tú has llamado, Señor, para hacer una nueva iglesia en estos tiempos. Yo te lo ruego, mi Dios. Yo te lo ruego, mi Dios. Porque no hay error tan grande que tu gracia no pueda desbordar, que tu bondad no pueda, Señor, cubrir. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. En esta hora te doy gracias por cada uno, Señor, de estas conexiones que veo aquí, Señor. 24 conexiones, Señor, que hay aquí. Padre, derrama de tu gracia, que cada uno la pueda
conocer, vivir y sobre todo, Dios, experimentar, al igual que Pedro, al igual que esa mujer que fue sorprendida, Señor, en un acto incorrecto. Y al igual que ese leproso, que nadie estaba dispuesto a abrazar ni a tocar. Pero hoy, Señor, recibimos el toque de tu Espíritu Santo, diciéndonos, aquí estoy, quiero ser sano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.